Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Pedro y Juan curan a un cojo que lo era de nacimiento, y a quien todos conocían. Versos 1 al 10. Pedro, viendo el grande espanto que había producido este milagro, declara que había sido hecho en virtud de la fe en el nombre de Jesucristo, el cual era el verdadero Mesías prometido en la ley y en los profetas. Versos del 11 al 16. Por último los exhorta a hacer penitencia. Versos 17 al 26. 1. Pedro y Juan iban al templo a la oración a hora de nona. 2. Y a la sazón traían a un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, al cual ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, pedía que le diesen limosna. 4. Y Pedro, fijando en él los ojos juntamente con Juan, díjole: Míranos. 5. Y él mirábales con atención, esperando recibir de ellos alguna cosa. 6. Y dijo Pedro: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate, y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, levantóle, y en el mismo punto se consolidaron sus pies y sus plantas. 8. Y dando un salto se puso en pie, y echó a andar. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. 9. Y todo el pueblo lo vio andando, y loando a Dios. 10. Y conocían que él era el mismo que se sentaba a la puerta hermosa del templo a la limosna. Y quedaron llenos de espanto, y como fuera de sí por lo que a aquel había acontecido. 11. Y estando asido de Pedro y de Juan, vino apresuradamente a ellos todo el pueblo al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. 12. Y viendo esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra virtud o poder hubiéramos hecho andar a este? 13. El Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y negasteis, delante de Pilato, juzgando él que se debía librar. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un hombre homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16. Y en la fe de su nombre, ha confirmado su nombre a este que vosotros habéis visto y conocéis. Y la fe que es por él, le ha dado esta entera sanidad a vista de todos vosotros. 17. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros príncipes. 18. Pero Dios lo que de antes tenía anunciado por boca de todos los profetas, que padecería su Cristo, lo cumplió así. 19. Arrepentíos pues, y convertíos, para que vuestros pecados os sean perdonados. 20. Para que cuando vinieren los tiempos del refrigerio delante del Señor, y enviare a aquel Jesucristo que a vosotros fue predicado. 21. Al cual es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que dijo Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. 22. Porque Moisés dijo: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os dijere. 23. Y acontecerá, que toda persona que no oyere a aquel profeta, será exterminada del pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, cuantos han hablado, anunciaron estos días. 25. Vosotros sois hijos de los profetas y del testamento, que ordenó Dios a nuestros padres, diciendo a Abraham: Y en tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra.
26. Dios resucitando a su Hijo, os lo ha enviado primeramente a vosotros para que os bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Comentarios. 1. Pedro y Juan iban al templo a la oración a hora de nona. 1. Había todos los días en el templo 2 sacrificios, que eran acompañados de oraciones públicas, el uno a la hora de tercia, o a las 9 de la mañana, y el otro a la de nona, o a las 3 de la tarde. 2. Y a la sazón traían a un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, al cual ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, 1, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. 1. Era de metal de Corinto, más brillante que el oro y la plata. Era una de las que estaban en el atrio llamado de los judíos. Josefo, La guerra de los judíos, libro 7, página 12. 5. Y él mirábales con atención. 1. Otro, y él los miraba en hito. 7. Y tomándole por la mano derecha, levantóle, y en el mismo punto se consolidaron, 1, sus pies y sus plantas. 1. Manuscrito, fueron soldados sus tobillos. 8. Y dando un salto se puso en pie, y echó a andar, y entró con ellos en el templo andando y saltando, 1, y alabando a Dios. 1. Conforme al vaticinio de Isaías 35, 6. 11. Y estando asido, 1, de Pedro y de Juan. 1. Texto griego, tui adsentos kolou, el cojo que había sido curado, como mostrando su agradecimiento, y deseando que todos reconociesen y diesen gracias a los que le habían alcanzado la salud. Vino apresuradamente a ellos todo el pueblo al pórtico que se llama de Salomón, 2, atónitos. 2. Sin duda esta galería fue renovada según la había edificado Salomón, a donde vinieron atónitas las gentes del pueblo. 13. El Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que se debía librar. 1. Porque estaba inocente y libre de cuanto le oponían, no obstante que Pilatos era gentil. 14. Mas vosotros negasteis al santo, 1, y al justo. 1. Texto griego, tonagion kaidikaion, en donde el artículo ton es enfático, negasteis al santo y justo por excelencia, al verdadero Mesías y Salvador del mundo, y lo mismo en el versículo siguiente. Y pedisteis que se os diese un hombre homicida. 2. De Barabbás, que fue un sedicioso y homicida. Salvasteis a aquel que quitaba la vida a los otros, e hicisteis morir al que es el autor y el principio de ella. 16. Y en la fe de su nombre, ha confirmado su nombre a este que vosotros habéis visto y conocéis. 1. Y teniendo solo su nombre, la virtud de hacer un tan grande milagro, como no ha de estar vivo, el que tiene un imperio tan absoluto sobre la naturaleza. Y la fe que es por él, 2, le ha dado esta entera sanidad a vista de todos vosotros. 2. Que es un don de su gracia. 17. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros príncipes. 1. Su ignorancia era inexcusable, mas San Pedro disminuyó cuanto le fue posible el horror de su delito, por no ponerlos en ocasión de caer en desesperación. Al modo que el mismo Señor había dicho en la cruz. Neciunt quid faciunt. 19. Arrepentíos pues, y convertíos, para que vuestros pecados os sean perdonados. 1. Manuscrito, sean leídos. 20. Para que cuando vinieren los tiempos del refrigerio delante del Señor, y enviare a aquel Jesucristo que a vosotros fue predicado. 1. Aquí se ha de suplir alguna cosa, para que seáis salvos cuando vinieren. En el texto griego es una sentencia continuada, para que vuestros pecados os sean perdonados cuando vinieren los tiempos. Esto es en el tiempo de la otra vida, en que los judíos y verdaderos penitentes, después de los trabajos y miserias de esta, hallarán en el seno de Dios un eterno descanso y refrigerio. El Crisóstomo y otros intérpretes con más fundamento lo entienden del juicio final, y algunos de la ruina de Jerusalén. 21.
al cual es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. 1 Manuscrito del refacimiento. Hasta el último día en que revestido de su majestad y gloria bajará a dar un nuevo orden a todas las cosas, y a reparar perfectamente el desorden que introdujo en el mundo el pecado de Adán, para reinar después eternamente con todos sus escogidos en el cielo. Véase la segunda epístola de San Pedro 3:13. Que dijo Dios por boca de sus santos profetas, 2, que han sido desde el siglo. 2 Texto griego Pantón de todos sus santos profetas que han sido desde el principio de los siglos. 22, porque Moisés dijo. 1 Texto griego Moses mengar prostus pateras eipen. Porque Moisés a la verdad dijo a nuestros padres. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como yo. 2, a él oiréis en todas las cosas que os dijere. 2 Que será el legislador de la ley nueva, como Moisés lo había sido de la antigua. Esta comparación no se hace en lo que mira a la dignidad o al mérito, porque es infinitamente superior la del primero, y el segundo logró la mayor que pudo tener en ser una viva figura de Jesucristo. Otros trasladan, a él escuchad como a mí. Pero por el texto griego se ve que el sentido es el que damos, por cuanto oseme está en acusativo y pertenece a profeten, y autú está en genitivo, regido de acusestse. 23, y acontecerá, que toda persona que no oyere a aquel profeta, será exterminada del pueblo. 1 Será excluida del número del pueblo fiel, y perecerá. 24, y todos los profetas desde Samuel y en adelante, cuantos han hablado, anunciaron estos días. 1 Han anunciado este tiempo en que debía aparecer nuestro nuevo legislador, que es verdaderamente el profeta por excelencia. Pone a Samuel como el primero entre los profetas, después de Moisés, porque antes de él era muy raro el don de profecía, como se dice en el libro primero de los Reyes, capítulo 3, verso 1. 25, vosotros sois hijos de los profetas y del testamento, que ordenó Dios a nuestros padres, 1, diciendo a Abraham, y en tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. 1 Hijo de los profetas según la religión, y herederos de la alianza que Dios concertó con Abraham y con sus descendientes. Estos profetas os anunciaron las maravillas que estáis ahora viendo, porque Dios prometió a Abraham, que de su familia nacería el Cristo por quien vendría a todo el mundo la bendición y la gracia de su conversión. 26, Dios resucitando a su Hijo, os lo ha enviado primeramente a vosotros para que os bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 1 Pero esta bendición y esta gracia mira principalmente a vosotros, como a pueblo escogido y privilegiado suyo. Bien es verdad que habéis crucificado a este mismo que envió el Padre Eterno para bendeciros, mas todo lo que os pide al presente es, que os convirtáis a él, despojándoos de toda vuestra antigua malicia y corrupción. ¿Quién no admirará la fuerza de esta nueva elocuencia en la boca de un pobre y rudo pescador?